El día de hoy yo les voy a hablar acerca de endocarditis infecciosa. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a tener que la endocarditis infecciosa se va a referir a lo que es la inflamación de lo que es la superficie interna del corazón, es decir, del endocardio. Y tenemos que cuando esta inflamación se va a encontrar relacionada con lo que es un agente casual, ya sea una bacteria o un hongo, se la va a denominar endocarditis infecciosa. Asimismo, pues vamos a tener que va a afectar mayormente lo que son las válvulas cardíacas del corazón con mayor frecuencia y pues en esta enfermedad se van a presentar lo que son lesiones características denominadas como vegetaciones. Estas vegetaciones van a consistir en cúmulos de bacterias, las cuales van a estar formadas por lo que es matriz extracelular, también lo que es fibrina y lo que son plaquetas. Generalmente se van a encontrar depositadas en las zonas de baja presión de las válvulas cardíacas y pues también es importante recalcar que estas aquí se pueden desprender y pueden viajar hacia la circulación sanguínea y provocar lo que son alteraciones extracardíacas, que esto les hablaré más adelante. La siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación, tenemos que en dependencia a la válvula que se encuentra afectando, vamos a tener la endocarditis de la válvula nativa, que esta es la inflamación que se encuentra localizada sobre las válvulas naturales. Y esta a su vez, como podemos ver en la pantalla, se va a clasificar en aguda, que esta va a ser menor a 2 meses, bueno, a 2 semanas de evolución, generalmente va a tener una evolución rápida y pues también puede provocar daño en menor tiempo. Tenemos subaguda que se presenta entre semanas o meses y generalmente pues va a ser menor a 6 meses de evolución y pues también se va a encontrar, va a ser como indolente y va a ser un poco lenta. En el caso de la crónica tenemos que esta va a ser mayor de 6 meses de evolución. Y generalmente tenemos que este tipo de endocarditis de la válvula nativa se va a encontrar relacionada con lo que es Staphylococcus aureus en mayor frecuencia y también en menor frecuencia también se puede encontrar relacionada con lo que son Streptococcus del grupo Viridae. En el caso de la endocarditis de la válvula protésica, tenemos que esta de aquí va a ser la inflamación que afecte a cualquier sustituto, ya sea mecánico o biológico, de alguna válvula nativa. Este se va a clasificar en precoz, que es cuando es menor a un año tras la cirugía que le ha realizado la operación, o tardía, que es cuando se presenta mayor a un año después de la cirugía. Y generalmente pues se encuentra relacionado con lo que es Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina. Y también pues se pueden encontrar, bueno, se encuentra relacionado con lo que son microorganismos nosocomiales, es decir que se presentan 48 horas después del ingreso hospitalario. También tenemos las relacionadas con dispositivos intracardíacos, en los cuales pues vamos a encontrar marcapasos permanentes y cardiodesfibrilador automático implantable. La siguiente, por favor. En cuanto a la etiología, tenemos que los microorganismos que se van a encontrar con mayor frecuencia relacionados con endocarditis infecciosa van a ser los cocos gram positivos, como es Staphylococcus, Streptococcus y Enterococcus. Y en este orden de frecuencia, los que se van a encontrar con mayor frecuencia vamos a tener los Staphylococcus, como es Staphylococcus aureus, que este aquí va a ser el más común y se va a encontrar presente en el 30% de los casos. También vamos a tener Staphylococcus epidermidis, que este de aquí es más común que se presente en lo que es endocarditis infecciosa de la válvula protésica. Y también pues vamos a tener lo que es Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, que este aquí pues se asocia o se presenta generalmente en usuarios que utilizan drogas intravenosas, y asimismo también se puede presentar en pacientes que realicen diálisis o que tengan algún contacto con la atención médica. En segundo orden de frecuencia vamos a tener los Streptococcus, en el cual pues vamos a tener Streptococcus del grupo Viridae. En este tenemos Streptococcus mitis, Streptococcus sanguis, Streptococcus mutans y Streptococcus salivarius, que estos de aquí se van a encontrar en lo que es la mucosa bucal. Especialmente lo que es Streptococcus mutans, tenemos que este es el que produce las caries, por lo que tenemos que las infecciones bucales o una mala higiene dental
se encuentra asociado con una endocarditis, bueno, o puede predisponer a la aparición de una endocarditis infecciosa en una persona que ya tenga una alteración estructural cardíaca previa. También vamos a tener Streptococcus bovis y Streptococcus faecalis, que estos aquí van a ser comensales de lo que son el aparato gastrointestinal, pero pueden llegar a ser lo que son patógenos oportunistas en caso de un colon, de un cáncer de colon o de una inflamación del colon. Entonces estos aquí van a atravesar lo que es la mucosa del aparato gastrointestinal, pueden viajar hacia la sangre, causar una bacteremia y posteriormente causar lo que es una endocarditis infecciosa en una persona que previamente pues ya tenga una alteración estructural cardíaca subyacente. Y también vamos a tener el grupo ACE, que este aquí se encuentra en el 2% de los casos y pues está conformado por Haemophilus, Aegregatibacter, Cardiobacterium, Echinella y Quinhela. Y por último vamos a tener los hongos, que también se van a encontrar en menos del 1% de los casos. En este grupo pues vamos a encontrar Candida y Aspergillus. Y estos hongos se van a encontrar asociados principalmente que pueden causar infección en personas que son inmunodeprimidas o que tengan una válvula protésica. La siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo, pues tenemos que van a existir varios factores de riesgo que van a favorecer a la aparición de endocarditis infecciosa. Primero tenemos edad mayor de 60 años, tenemos el sexo masculino, uso de drogas intravenosas, también tenemos enfermedades cardíacas existentes, como puede ser en el caso de que tenga una cardiopatía congénita, como es el caso de tetralogía de Fallot, que tenga defectos sectales, que tenga estenosis aórtica, o también pues que tenga un historial de que tenga una fiebre reumática, y pues o que tenga una válvula protésica. O también tenemos que otro factor de riesgo es una infección o procedimientos dentales, especialmente los procedimientos o infecciones que involucren lo que es la mucosa bucal y periapical. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, pues vamos a tener que en la fisiopatología de la endocarditis infecciosa se van a ver involucrados varios factores. El primero, pues, es una alteración estructural previa, en la cual, como ya les nombré anteriormente, es decir, que el paciente presente ya sea un defecto congénito como tetralogía de Fallot, un defecto degenerativo como es prolapso mitral o que tenga antecedentes de fiebre reumática. Entonces tenemos que esta alteración estructural previa va a provocar que el flujo sanguíneo normal del corazón se vuelva turbulento. Entonces este flujo turbulento con el paso del tiempo va a provocar lo que es una lesión en el endocardio. Esta lesión en el endocardio pues va a activar lo que es el sistema plaquetario y va a hacer que que se adhieran a esta lesión lo que es fibrinas y plaquetas y puedan formar lo que es el ETNB, que se denomina endocarditis trombótica no bacteriana o también conocida como vegetación estéril. Posteriormente tenemos que esta vegetación estéril se denomina así porque aún no hay bacterias en este cúmulo y va a ser una lesión previa que va a predisponer a la aparición de endocarditis infecciosa. Entonces posteriormente tenemos que el paciente tiene que verse expuesto a bacterias, ya sea que se produzca una bacteremia, ya sea en procedimientos médicos como diálisis, en marcapasos, o también puede ser en pacientes que se inyecten drogas, adictos a las drogas intravenosas, o también que tengan lo que son algunas infecciones, ya sea bucales o genitourinarias. Una vez que esta bacteria ya está en la sangre, tenemos que estas aquí se van a adherir a lo que es esta vegetación estéril y posteriormente se va a pasar a denominar vegetación estéril a vegetación séptica. En esta vegetación séptica tenemos que se van a empezar a acumular lo que son bacterias y con ello también lo que es fibrina y plaquetas para darle una mayor estabilidad. Y pues estas vegetaciones pues van a formar o va a constituir un papel muy importante en lo que es la fisiopatología y evolución de lo que es la endocarditis infecciosa, ya que estas aquí pueden ser pequeñas y localizadas o pueden ser grandes, incluso extenderse hacia lo que son las cuerdas tendinosas, provocar una ruptura de estas y con ello un daño permanente, lo cual pues obligue pues que se necesite un cambio de válvula cardíaca del paciente. Asimismo, tenemos que estas vegetaciones
pueden viajar por el torrente sanguíneo y causar lo que es fiebre, una fiebre sin foco que no se encuentra correlacionada con ningún foco infeccioso. También, pues, una vez que viajan por el torrente circulatorio, pueden viajar por toda la circulación y causar lo que son los típicos trombos embólicos en el sistema nervioso central. Esto se presenta mayormente cuando afecta lo que es la parte del lado izquierdo del corazón, es decir, a la válvula mitral. Pero también se pueden presentar lo que son los trombos pulmonares, que estos aquí se presentan mayormente cuando afectan al lado derecho del corazón. Y esto se ve generalmente en pacientes que utilizan lo que son drogas inyectables, ya que una vez que estas retornan por lo que es la circulación venosa, llegan a la parte derecha del corazón y llegan en primer lugar a lo que es la parte derecha del corazón, valga la redundancia, y pues van a afectar a lo que es la válvula tricúspide. La siguiente, por favor. Entonces, en orden de frecuencia, vamos a tener que la válvula mitral va a ser la más frecuente. En segundo orden, vamos a tener a la válvula aórtica y va a haber un tercer orden de frecuencia que va a ser mixto, es decir, que va a afectar por igual tanto a la válvula mitral como a la válvula aórtica. Y pues como ya nombré anteriormente, vamos a tener que en el grupo de personas que son adictas a las drogas intravenosas, la válvula tricúspide es la que se va a encontrar afectada con mayor frecuencia. La siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues vamos a tener que las manifestaciones clínicas de la endocarditis infecciosa van a ser muy diversas y van a ser un poco inespecíficas. Que estas aquí pueden llegar a ser desde asintomáticas, incluso pueden llegar a ser presentar procesos agudos y crónicos, que estos aquí pueden llegar a lo que es un shock séptico y también pues puede llegar a una falla multiorgánica. No obstante, vamos a tener que la manifestación clínica que más se presenta va a ser la fiebre. Esta aquí se presenta del 80 al 90% de los casos. Tenemos que esta fiebre va a ser un signo sistémico. No obstante, pues tenemos que, si tenemos una fiebre que no tiene una correlación con ningún foco infeccioso y ya se encuentra muy persistente durante muchos días, y aparte se encuentra un paciente que tiene ya un historial de que tiene una fiebre que le dio fiebre reumática o que tiene una válvula protésica o que tiene un defecto congénito, entonces se puede relacionar esta fiebre con la posibilidad de que, bueno, se la puede relacionar con la endocarditis infecciosa. Aparte, pues tenemos que se pueden presentar acompañadas con la fiebre, lo que es artralgias, mialgias, pérdida de peso, anorexia y sudoración nocturna. Y también tenemos que en el 85% de los pacientes se puede presentar lo que es un soplo cardíaco y también pues acompañado con esto pues se puede presentar lo que es taquicardia y esplenomegalia, las cuales pues son consecuencias de la infección sistémica. En el 30% de los pacientes también tenemos que como síntoma inicial se puede presentar lo que es la insuficiencia cardíaca. Esta aquí pues va a ser va a ser como la principal causa de muerte de esta endocarditis infecciosa. También vamos a tener que acompañado con esto se puede presentar lo que son accesos perisvalvulares, accidentes cerebrovascular embólicos, infecciones metastásicas con formación de accesos periféricos y glomerulonefritis por depósito de anticuerpos. La siguiente, por favor. Y pues también vamos a tener lo que son manifestaciones periféricas, que estas son altamente sugestivas de endocarditis infecciosa. Pero vamos a tener que estas aquí se van a presentar solo del 2 al 15% de los casos. En este caso, pues vamos a tener los nódulos de Osler, que estas de aquí, como se puede ver en la imagen, son lesiones nodulares pequeñas, de 2 a 15 milímetros, son dolorosas. Estas suelen aparecer en las yemas de los dedos de las manos, los pies y la eminencia ternar, y suelen ser múltiples y evanescentes y desaparecen en horas o días. También tenemos las lesiones de Hanaway, en las cuales pues consisten en bacterias, infiltración de neutrófilos, necrosis, hemorragia subcutánea, y pues estas se deben a émbolos sépticos y pues como se puede ver en la imagen, pues en el examen histológico se aprecian abscesos subcutáneos. También tenemos las manchas de Rock, estas aquí pues son lesiones retinianas ovales pálidas, se encuentran rodeadas por hemorragias y suelen localizarse cerca del disco óptico. En la parte del centro, como se puede ver en la imagen, va a tener como un centro pálido y en la periferia se va a encontrar un poco más, un poco más
oscurecida. La siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, pues vamos a tener que el diagnóstico va a consistir en las manifestaciones clínicas, en el hemocultivo, manifestaciones de laboratorio. También vamos a tener el ecocardiograma, en el cual vamos a tener el ecocardiograma transtorácico, que este aquí no va a ser tan sensible para vegetaciones que son menores a 2 milímetros. Y por su parte vamos a tener que el ecocardiograma transesofágico suele ser más sensibles y específico para este tipo de lesiones. Y asimismo, pues, tenemos que este aquí pues, va a ser ideal para el diagnóstico de endocarditis infecciosa. La siguiente, por favor. Y pues también cabe recalcar que para el diagnóstico definitivo de lo que es la endocarditis infecciosa, se va a basar en lo que son los criterios de Duke, en el cual pues va a tener lo que son criterios mayores y criterios menores. En el caso de los criterios mayores vamos a tener el primero, que es la evidencia microbiológica. Es decir, que aquí hay un hallazgo de un microorganismo típico de la endocarditis o que haya un hallazgo de un Enterococcus sin ninguna fuente de infección o también que haya un hallazgo de bacteriemia persistente. El segundo criterio mayor va a ser evidencia imaginológica, es decir, que cuando se hace el ecocardiograma haya un hallazgo de una nueva regurgitación, hallazgo de lesión valvular, accesos, vegetación o desistencia, que esta aquí es cuando las suturas de las válvulas protésicas se sueltan. La siguiente, por favor. En cuanto a los criterios menores, pues tenemos que estos aquí se van a basar más en la clínica, en las cuales pues vamos a tener factores predisponentes como lesiones previas, que estas ya les nombré anteriormente, es decir, que presente alguna cardiopatía congénita, que tenga antecedentes de fiebre reumática, o también vamos a tener lo que es antecedentes importantes, es decir, que el paciente se administra lo que son drogas por vía intravenosa o también pues que se les realiza diálisis, entre otras cosas. También otro criterio menor es una fiebre, pero esta fiebre es decir que no tenga correlación con ningún foco infeccioso. También vamos a tener hallazgos embólicos, en el cual tenemos embolias, hemorragias en astillas, lesiones de Hannaway. También tenemos los hallazgos inmunes, como son los nódulos de Osler, manchas de Roux y glomerulonefritis. Siguiente, por favor. Entonces vamos a tener que para el diagnóstico definitivo de la endocarditis infecciosa, para poder establecer un diagnóstico definitivo es necesario tener dos criterios mayores, es decir, que haya un cultivo positivo y un ecocardiograma positivo. O también pues es posible que haya solo un criterio mayor y 3 menores, o es posible que solo hayan 5 criterios menores. Y para un diagnóstico posible, es decir, que no se descarta del todo, pero tampoco se puede confirmar totalmente porque no se tiene la suficiente información, se va a tener un criterio mayor y un criterio menor y se van a tener también para poder decir que es un diagnóstico posible con 3 criterios menores. Siguiente. En cuanto al tratamiento, pues tenemos que el tratamiento de la endocarditis bacteriana va a consistir en lo que son antibióticos. Y estos antibióticos pues van a variar en dependencia del microorganismo que se encuentre provocando lo que es la endocarditis infecciosa. Entonces, también pues cabe recalcar que la función de este tratamiento es eliminar estas vegetaciones, por lo que se van a necesitar altas dosis y por tiempo prolongados. En primer lugar, vamos a tener los antibióticos empíricos. Estos aquí se pueden utilizar en caso de que el paciente no esté tan estable y no dé tiempo de hacer un cultivo. Entonces, en este caso es importante que se incluya lo que son antibióticos de amplio espectro, tanto lo que son para que puedan cubrir bacterias tanto gram positivas como gram negativas. En caso de que sean pacientes con válvulas nativas o protésicas viejas, se va a recetar o prescribir lo que es ampicilina más sulbactam más gentamicina. Y en pacientes con válvula protésica nueva, pues tenemos que se va a enviar lo que es vancomicina, gentamicina y rifampicina. La siguiente, por favor. En caso de que ya se tenga el cultivo y se sepa cuál es el microorganismo que se encuentra implicado en la endocarditis infecciosa, vamos a tener que en el caso de que sean causadas por Staphylococcus, en caso de que sea Staphylococcus aureus sensible a la meticilina, se va a enviar penicilinas como la oxacilina.
pero en caso de que el paciente sea alérgico a las penicilinas, pues se envía lo que es cefalosporinas, empezando primero con cefalosporinas de primera generación. Y en el caso de que sea Staphylococcus aureus resistentes en válvulas nativas, se va a enviar lo que es vancomicina. Y en caso de que sea resistente, este Staphylococcus aureus sea resistente en válvulas protésicas, se va a enviar vancomicina, magentamicina y rifampicina. Y pues si el microorganismo involucrado, pues en el caso de la endocarditis infecciosa son los Streptococcus, se va a enviar penicilina G o ceftriaxona por 4 semanas. Y tenemos que el tiempo se puede disminuir si se combina una penicilina G o una ceftriaxona con una gentamicina. Y en el caso de que sean enterococcus, tenemos que se va a enviar gentamicina más penicilina G o con ampicilina o vancomicina por 6 semanas, ya que estos enterococcus suelen ser más resistentes. Y en el caso de que sean causadas por el grupo ASEC, tenemos que se envía ceftriaxona por 4 semanas si es nativa y por 6 semanas si la válvula es protésica. Y en el caso pues que el organismo involucrado en la endocarditis infecciosa sean los hongos, pues se envía fosfericina B más azoles. Bueno, y la siguiente, porfa. Bueno, y eso ha sido todo por mi exposición y por el tema de hoy día.